Bien, vamos por el tercer tema de ecología, el cual lleva por título Flujo de materia y energía en los ecosistemas. Ya vimos ecología de poblaciones, ecología de comunidades, entonces ahora vamos por el siguiente nivel, que sería ecosistema. Para poder comenzar tenemos que definir primero qué es un ecosistema, y esto es un ecosistema. Ya un ecosistema está formado por dos elementos importantes: los factores sin vida o abióticos, que ven aquí a mano derecha. Estos factores abióticos o sin vida también se denominan biótopo. El biótopo. Y ahí está, el biótopo. Ese es el nombre técnico. ¿Ya? Son los factores ambientales con los cuales van a interactuar los seres vivos. ¿Ya? Factores abióticos o sin vida. Eso significa abióticos, sin vida. ¿Ya? Entonces todo ser vivo necesita interactuar con el ambiente para poder vivir, y esos factores ambientales les denominamos biótopo, así. ¿Y estos factores ambientales cuáles son? Como por ejemplo, aquí les muestro algunos: la humedad, la temperatura, la luminosidad, el tipo de suelo, la humedad ambiental, la precipitación, etcétera, la luminosidad. ¿Ya? Todos estos factores son factores sin vida con los cuales los seres vivos indudablemente tienen que interactuar. Y estos elementos van a caracterizar los distintos lugares de la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, en un ambiente acuático predomina, por supuesto, el agua. En un ecosistema marino, el agua salada. Entonces, van a haber distintos ecosistemas debido a que estos elementos que ven acá no se van a presentar de manera homogénea o por igual en toda la Tierra. Por lo tanto, van a haber lugares con ciertas condiciones ambientales distintas a otras condiciones de otros lugares. Y es así como se van a crear distintos ecosistemas. ¿Ya? Estos elementos, el biótopo, condiciona qué organismos van a poder habitar aquí. ¿Ya? Entonces los seres vivos se van a distribuir en unos ciertos factores ambientales, ciertos biótopos, y estos organismos van a tener adaptaciones para poder habitar en estos lugares. Es así como nacen los distintos ecosistemas con ciertas condiciones de suelo y de clima, los cuales condicionan el tipo de seres vivos que pueden vivir ahí. El conjunto de organismos que pueden vivir en un lugar en particular, con los cuales interactúan, con estos factores que interactúan, se denominan biocenosis. Ese es el nombre técnico. Biocenosis, que vendría siendo el conjunto de seres vivos. De seres vivos que habitan en ese lugar, ¿ya? En ese hábitat. En ese hábitat. Conjunto de seres vivos le llamamos biocenosis, o bien las comunidades, la comunidad. Entonces, en este lugar en particular, donde predominan ciertas condiciones ambientales, el biótopo, esto condiciona el tipo de organismos que pueden habitar ahí, partiendo de la vegetación, de los autótrofos. Estos autótrofos entregan ahí, por medio de la depredación, el alimento a los demás organismos, a los consumidores, a los descomponedores, etc. ¿Ya? Y aquí se da una suerte de interacción entre los organismos de la comunidad, como lo vimos en la clase anterior, de distintos tipos, pues mutualismo, depredación, parasitismo, etc. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en la interacción llamada depredación, porque es por este tipo de interacción entre estos organismos que se muestra acá, que constituyen la biocenosis, es que la materia y la energía va pasando de un organismo a otro. Y bueno, y parte de esta se va a ir perdiendo al ambiente. ¿Ya? Entonces, esta es una visión general de lo que es un ecosistema. Un ecosistema, como aparece acá, está formado por las comunidades, por una comunidad que le denominamos biocenosis, y el lugar físico donde ocupan, que vendría siendo como el hábitat. Y este hábitat va a tener ciertas condiciones físicas y químicas, lo cual son los factores ambientales. Le denominamos a eso biótopo. Entonces se da una interacción donde la materia y la energía se va moviendo
entre los distintos componentes del ecosistema. ¿Ya? Desde el biótopo, los factores ambientales, la energía y la materia pasa hacia los seres vivos y de los seres vivos se devuelve al ambiente. ¿Ya? Entonces, nos vamos a enfocar ahora, ya que sabemos la definición de ecosistema, nos vamos a enfocar ahora en las relaciones que se pueden dar de depredación entre los organismos de una comunidad. ¿Ya? Ellos van a recibir materia y energía desde el ambiente a través de los productores, que son los que absorben esta energía y esta materia, y estos productores, por medio de la depredación, va a pasar esta materia y esta energía a los consumidores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y un concepto denominado cadena trófica, cadena de alimentación. Cadena trófica viene siendo cadena de alimentación. ¿Ya? ¿Por qué se llama esto cadena? Cadena, porque es una cosa lineal, de dependencia, donde un organismo está vinculado al otro por medio de la depredación, ¿ya? De la alimentación. Eso se llama cadena trófica y se da, por supuesto, en los ecosistemas. Ya, veamos entonces, aquí vemos como lo vimos delante, los seres vivos interactúan con el ambiente. El ambiente le llamamos biótopo. Entonces, en el biótopo vamos a tener energía que normalmente llega a través de la luz, desde la atmósfera, desde el aire, y en el suelo, en el agua o en el aire vamos a tener sustancias nutritivas, ¿ya? Como por ejemplo elementos nitrogenados, como en el NO2, NO3, vamos a tener agua, fosfato, CO2, todos estos elementos los vamos a tener en el agua, en el aire, y gracias a los productores que son aquellos que pueden utilizar estos elementos que son elementos químicos muy simples. Estos se denominan autótrofos. Son los autótrofos los que pueden sintetizar sus propias moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas. A ellos les denominamos productores porque producen la materia orgánica, porque la producen. ¿Ya? Tenemos aquí un ejemplo de un ecosistema terrestre representado por esta planta y un ecosistema marino o acuático representado por el fitoplancton. Entonces, estos organismos incorporan esta materia y energía y constituyen y construyen sus cuerpos. Parte de esta materia y esta energía es utilizada por ellos mismos y se pierde en forma de calor por medio de la respiración celular. Por la respiración tú liberas calor, también liberas CO2 y agua. Eso es por medio de la respiración. En ambos casos pasa lo mismo. Ahora, parte también, cuando ellos mueren o generan desechos en su vida, estos desechos, que aún tienen moléculas orgánicas complejas, son tomados por los descomponedores. Los descomponedores, como su nombre lo indica, descomponen. Todos los organismos en cierta medida son descomponedores, porque descomponedor significa que destruye moléculas orgánicas o que destruye polímeros, ¿ya? Y los simplifica, o sea, y los transforma en algo más pequeño. Y los transforma en algo más pequeño. Entonces, cuando yo respiro, por ejemplo, tomo moléculas orgánicas complejas y las destruyo a CO2 y agua, entonces estoy descomponiendo las moléculas orgánicas. Pero estos organismos que ven acá, que preferentemente son hongos y bacterias, se les denomina de preferencia descomponedores, ¿ya? Entonces, la materia y la energía, parte de esta se va disipando hacia la atmósfera, hacia el agua o hacia la tierra, y otra parte por medio de los desechos que ellos van generando, los productores, o cuando van muriendo, esto se va transfiriendo a los descomponedores. Y los descomponedores, como todo ser vivo, tienen que también tomar esta materia, esta energía, y parte de esta la va eliminando. Porque también respiran, ¿no? También utilizan esa energía, la ocupan para ellos mismos, para renovarse, para sanar si tienen heridas, etc. Entonces, los descomponedores liberan finalmente y destruyen completamente lo que vaya quedando de materia orgánica, de moléculas orgánicas. ¿Ya? Lo destruyen completamente
y nuevamente lo liberan al suelo, el agua o el aire. Y ahí tenemos de vuelta a estos reservorios, suelo, agua y aire, estos elementos, CO2, agua, nitrógeno, fosfato, etc. Y nuevamente esto se vuelve a meter a los productores y así estamos aquí en un ciclo de la materia. ¿Ya? La energía va entrando normalmente por medio de la fotosíntesis. Así es como se incorpora normalmente a los productores. Y esta energía se va perdiendo, como pueden apreciar aquí, en forma de calor preferentemente. ¿Ya? Entonces, la energía normalmente no se recicla, no se reutiliza el 100% de ella, sino que parte nomás va pasando de un organismo a otro. La materia se va pasando, se va emitiendo también, se va perdiendo hacia la atmósfera, hacia el agua, etc. Pero después vuelve esto vuelve. Pero la energía no, lamentablemente, la energía no se recicla. ¿Ya? Vamos a borrar un poquito esto. Ya, estos organismos que ven aquí, que son los primeros de esta cadena trófica, son los que sustentan a los demás seres vivos. Por eso son los productores. Esto se denomina nivel trófico. Esto es un nivel trófico, un nivel de alimentación. ¿Ya? Entonces, todos los organismos autótrofos serán productores. Así, todos los organismos autótrofos serán productores. Así, ese sería un nivel. Un nivel es un conjunto de organismos que tienen una misma forma de alimentarse. Eso es un nivel. ¿Ya? Conjunto de organismos que tienen la misma forma de alimentarse. Así. Entonces, ellos son productores. ¿Ya? Si es un organismo fotosintético que no necesita alimentarse de nadie más, que obtiene la materia y la energía directamente del ambiente, va a ser un productor y ese es el primer, va a formar parte del primer nivel trófico. Después, como bien dije delante, esta materia se puede ir para allá, esta energía se puede ir para allá, pero también se puede pasar al siguiente nivel trófico, que se denominan consumidores. ¿Ya? Los primeros, de todos los consumidores que vamos a ver acá, estos son los primeros, son herbívoros. ¿Ya? Herbívoros. Aquí tenemos un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático. ¿Ya? Y ellos también van a ocupar parte de esta energía y materia que les va llegando por medio de la depredación, la van a ocupar en ellos mismos, por lo tanto la van a disipar, la van a perder un poco, y además ellos van generando desechos o van muriendo, y nuevamente esto va a dar a los descomponedores, los cuales reciclan o mineralizan, también se denomina esto mineralizar. Mineralizan todos los elementos y los transforman en CO2, agua, fosfato, amoníaco, etc. Y lo reinyectan otra vez a los productores. Y así también podemos tener otro nivel trófico, consumidores secundarios. ¿Ya? Ahí vemos que estos son carnívoros porque ya se alimentan de carne. ¿Ya? Los herbívoros se alimentan de hierbas, de vegetales, de los productores. ¿Ya? Estos se denominan tipos de alimentación. Cuando hablamos de tipos de alimentación, nos referimos a carnívoro, herbívoro o omnívoro. Esos son tipos de alimentación. Hay otro elemento que se llama tipo de nutrición. Y eso es otra cosa, tipo de nutrición. Ahí es cuando nosotros nos llamamos, por ejemplo, a alguien quimio autótrofo o quimio heterótrofo. ¿Ya? O fotoautótrofo o fotoheterótrofo. ¿Ya? Todos estos conceptos que ven acá son tipos de nutrición. En cambio, lo que ven a la izquierda son tipos de alimentación. ¿Ya? Entonces, los consumidores primarios, ¿qué tipo de alimentación tienen? Herbívora. Bueno, y de ahí vamos a ver en una siguiente diapositiva estos conceptos de acá, tipo de nutrición. ¿Ya?
Entonces, hasta ahí tenemos una cadena trófica lineal, donde los productores están en la base, son los que sustentan a los demás. La materia de energía pasa hacia los consumidores primarios, ¿cierto? Parte se va hacia los descomponedores, ¿ya? De los productores a los consumidores primarios, de los consumidores primarios a los consumidores secundarios, hasta ahí. ¿Ya? Mientras mayor sea la cantidad de energía, vamos a borrar esto, mientras mayor sea la cantidad de energía que entre acá abajo, más niveles puedo tener hacia arriba. Entonces, si yo tengo más energía entrando, eso significa más fotosíntesis. Eso significa que yo puedo tener más niveles hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí, vean, fíjense, consumidores, estos son los primarios, estos son los secundarios, terciarios, cuaternarios. Y es una cosa lineal. Y desde todos los niveles, se fijan que todos van a ir dando la materia de energía hacia los descomponedores, los cuales descomponen y mineralizan todo, ¿ya? Así. Y esto es la representación, entonces, representación abstracta de las relaciones de alimentación y del flujo de la energía que se establece entre diversos organismos dentro de una comunidad. Esto es una cadena trófica, una cosa lineal. ¿Ya? Acá les muestro un concepto que a veces uno no tiene muy claro, que es entre, como aparece acá, fíjense que acá dice detritívoro, ¿sí? Yo les hablaba de descomponedor. ¿Y cuál será la diferencia? Bueno, aquí está la diferencia. Todos estos organismos que les muestro acá son detritívoros. Eso significa que se alimentan de detritus. ¿Y qué es el detritus? Detritívoros, que se alimentan de materia orgánica muerta, restos de seres vivos, restos. Si alguien muere o genera desechos, y estos desechos tienen materia orgánica aún, y estos lo van consumiendo. ¿Ya? Pero ellos aún generan desechos, aún generan materia orgánica, generan desechos. Entonces, ellos no son los que descomponen al 100% todo. Sí, descomponen, pero no son los que son descomponedores de preferencia. Los descomponedores de preferencia, aunque estos también son descomponedores, pero estos son los de preferencia. Los hongos y las bacterias son los principales descomponedores. Ellos mineralizan, es decir, transforman la materia orgánica como en minerales, ¿sí? En su máxima expresión. Y lo dejan así lo más pequeño que hay. Ya CO2, agua, amoníaco, o sea, nitrito, nitrato, amoníaco puede ser NH4 también, fosfato, creo que esto es -2, así. Ahí tenemos eso, ya, cosas así. Todos funcionan en definitiva como descomponedores, todo este grupo que ven acá. Pero los que lo destruyen completamente son hongos y bacterias. Ya, eso es una cadena trófica, una cosa lineal con niveles tróficos. Ahora les voy a mostrar que realmente en la naturaleza la cosa es más compleja, no es lineal realmente, sino que es ramificada, como lo que ven acá. Esto describe de mejor manera las relaciones que hay de alimentación entre organismos de una comunidad. Entonces, aquí tenemos el fitoplancton, como les mencioné en la cadena trófica, son los productores de una cadena, o sea, de un ecosistema marino. Ellos toman la energía lumínica, toman nutrientes que son suministrados por los descomponedores, que están en el agua, por ejemplo, y ellos crean su materia orgánica, son productores, son autótrofos. Entonces, desde aquí la materia de energía puede pasar al krill y puede pasar al zooplancton. ¿Ven? Ellos dos son consumidores primarios. ¿Ya? Porque se alimentan de productores, por eso por definición son consumidores primarios. Ya, pero fíjense que hay un detalle interesante, que el krill puede comer directamente fitoplancton, pero también come zooplancton. ¿Ya? Entonces, el sentido de la flecha me indica hacia dónde va la materia y la energía. Entonces, desde el zooplancton puede pasar al krill. Y en ese sentido, ya que el krill se está comiendo al zooplancton, que también es un consumidor primario, el krill puede también ser un consumidor secundario. O sea, es decir, el krill aquí podría tener 2 niveles tróficos, que es algo que no se da en la cadena lineal trófica. En cambio aquí sí. Aquí también sería consumidor secundario el krill. ¿Ya? Junto con las ballenas barbadas. Fíjense, las ballenas barbadas también desde el punto de vista, o si seguimos la ruta del zooplancton,
las ballenas barbadas son consumidores secundarios, pero como comen krill, y el krill es consumidor primario también, pero también secundario, aquí también tendrían que ser consumidor terciario. Entonces, ambos son consumidores secundarios, tienen eso en común. Interesante. ¿Ya? Es así entonces que esto es un poco más complejo que una cadena lineal, pero nada, no hay que complicarse mucho. Ahí lo vieron, no es difícil. Dice, un conjunto de cadenas tróficas combinadas vendría siendo esto un poco más complejo nada más, donde se representa la transferencia de energía y materia. Cada organismo puede ocupar más de un nivel trófico. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la materia se va moviendo en los distintos ecosistemas. La energía entra a través de los productores. Ellos toman materia y energía, van disipando calor. Parte de esta materia y energía la van transfiriendo a los consumidores. Ellos van perdiendo calor. Parte de esta energía va pasando también y la materia va a los descomponedores. Ellos también pierden calor. ¿Se fijan? O sea, en esencia el calor constantemente se va perdiendo. Eso es lo que dice acá a la derecha. La energía se va disipando, va pasando de nivel trófico a nivel trófico, pero se va perdiendo gran parte de esta, fuera de la cadena alimenticia en forma de calor. Por lo tanto, los ecosistemas siempre necesitan entrada de energía, y es por eso que le debemos tanto al sol. Por otro lado, la materia se va reciclando, o sea, la materia va pasando a los distintos organismos, los descomponedores la emiten no otra vez hacia el agua, al aire, a los reservorios, y esto es tomado nuevamente con los productores, como ven aquí. Entonces la materia se va reciclando, pero la energía va entrando, se va disipando, se va perdiendo. Y ahora vamos a repasar un poquito los tipos de nutrición que yo les mencioné delante, los fotoheterótrofos, etc. Ya no se olviden que también existen los tipos de alimentación. Tipos de alimentación, se los recuerdo otra vez, que son herbívoro, carnívoro y omnívoro. Así. Entonces los tipos de nutrición es otra cosa, es más técnico y te dice cómo un organismo obtiene energía y obtiene carbono. Recuerden que el carbono forma parte de las moléculas orgánicas de nuestro cuerpo. Entonces, todos los organismos necesitan intercambiar materia y energía con el ambiente. Y la fuente de energía que pueden tener los organismos es o bien lumínica o puede ser energía química. ¿Ya? Si el organismo obtiene la energía directamente de una fuente lumínica, se denomina fotótrofo. Y si la obtiene de una fuente química, sería la fuente de energía química, se llamará quimiótrofo. Y ahora nos queda definir la fuente de carbono. Tenemos dos tipos de fuente de carbono. Carbono orgánico, que vendría siendo carbono unido a hidrógeno, y carbono inorgánico. ¿Ya? Ahí están entonces los dos tipos de carbono. Inorgánico. Ahí está. Entonces, dependiendo de las características de la nutrición del organismo, vamos a decir, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿qué tipo de nutrición tenemos? Los seres humanos no utilizamos la energía lumínica para generar, no almacenamos la energía lumínica en sustancias químicas, no podemos hacer lo que hacen las plantas, por ejemplo. Entonces, la energía proviene de los compuestos químicos que vamos consumiendo. Entonces, yo como glucosa, como proteínas y mis músculos se encargan después de destruir esta energía y transferirla a mis músculos, o sea, a ellos mismos para generar trabajo y moverme, etc. Entonces, nosotros obtenemos la fuente de energía de los compuestos químicos que vamos consumiendo y a su vez estos mismos compuestos químicos me dan la fuente de carbono orgánico, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa. La glucosa tiene energía química en sí misma y también es fuente de carbono orgánico, o sea, tiene las dos cosas. Es por eso que nosotros, ¿qué nutrición tenemos? Somos quimio, porque obtenemos la energía de compuestos químicos, es energía química, y somos heterótrofos. ¿Por qué? Hetero significa distinto. Es decir, nosotros obtenemos el carbono de otro organismo, de otro ser vivo, por lo tanto es carbono orgánico. Yo me como el músculo de otro ser vivo, los carbohidratos, todo moléculas orgánicas ya construidas por otros seres vivos. Entonces, heterótrofo significa eso, que utiliza carbono orgánico. ¿Bien?
y las plantas. ¿Qué son las plantas? Las plantas son fotoautótrofas, es decir, utilizan la energía lumínica para almacenarla en moléculas de ATP, y esta molécula de ATP sirve para crear moléculas orgánicas. Y autótrofo significa que utiliza CO2, carbono inorgánico. ¿Ya? Heterótrofo significa que utiliza como fuente de carbono compuestos orgánicos. Entonces los fotoautótrofos o derechamente autótrofos utilizan como fuente de carbono compuestos inorgánicos. ¿Ya? Ahí está. Estos de acá, si se preguntan, ya, son súper extraños. ¿Ya? Esto lo pueden hacer bacterias. Este tipo de metabolismo lo hacen bacterias. ¿Ya? Pero ahí la descomposición es lo mismo. Quimio significa energía química, entonces utilizan alguna molécula para obtener la energía de ahí, y el CO2 atmosférico. ¿Ya? Eso lo hacen bacterias. Heterótrofos, utilizan la luz como fuente de energía, y heterótrofo algún compuesto orgánico que a veces es como un alcohol o un ácido orgánico, cosas así. De ahí van sacando su fuente de carbono y de la energía lumínica lo hace. Eso lo hacen bacterias. ¿Ya? Los quimioheterótrofos, ¿quiénes somos quimioheterótrofos? Los animales, los protozoos, que son protistas, los hongos. ¿Ya? Y por supuesto hay bacterias también que son así. Aquí puras bacterias nada más en quimioautótrofo y fotoheterótrofo. ¿Y quiénes son fotoautótrofos? Los vegetales, el reino planta, las algas, ¿ya? Las algas que vendrían siendo los protófitos, ¿ya? Y por supuesto bacterias, como por ejemplo las cianobacterias. ¿Ya? Y ahí está. Esos serían entonces los tipos de nutrición que tienen los seres vivos. Ya, eso aparece aquí en la página, en el caso de la mención, aparece en la página 249 del libro, y en la parte del común, los alumnos del común, aparece en la página 169. ¿Ya? Y explican lo mismo que les dije, un poquito más en detalle, pero no es necesario tampoco aprenderlo tan en detalle. Ya, vamos a ver ahora otro concepto, que son las pirámides ecológicas. Pirámides ecológicas. ¿Ya? Aquí. Estas son construcciones, son representaciones gráficas que me transmiten cierta información dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, como su nombre indica, son pirámides. ¿Ya? Normalmente tienen esta forma como una pirámide, donde siempre aquí en la base se representa a los productores. Siempre se representa a los productores aquí en la base, acá. ¿Ya? El tamaño del segmento o capa, ¿ya? Me dice la cantidad. ¿La cantidad de qué? Va a depender del tipo de gráfico. Por ejemplo, esto podría ser una pirámide de energía. Entonces, yo aquí en la base tengo mucha energía. Después el siguiente tiene menos, tiene menos, tiene menos, tiene menos. ¿Ya? Puede ser de energía, puede ser de biomasa, puede ser de número. ¿Ya? Esos tres gráficos tenemos que aprender. Justamente aquí aparecen. Pirámide de energía, pirámide de número, pirámide de biomasa. ¿Ya? Son representaciones gráficas del número, biomasa y contenido energético, dependiendo de la pirámide. En los niveles tróficos de un ecosistema, cada nivel trófico está representado por una capa o segmento en la pirámide, en cuya base se ubican siempre, por convención, los productores. ¿Ya? Luego vienen los herbívoros, que serían los consumidores primarios. Después vienen los consumidores secundarios, y así, como ya lo saben, consumidores terciarios, etcétera, dependiendo de la pirámide. ¿Ya? Tenemos energía, número, biomasa. Vamos a partir con la pirámide de energía. Acá les muestro la pirámide de energía. Ahí. La pirámide de energía son representaciones gráficas, ¿cierto? Donde se representa la cantidad de energía contenida en cada nivel trófico, ¿ya? Donde siempre en la base vamos a colocar a los productores. Entonces, acá les pongo la cantidad de energía que está contenida. Esa es la energía contenida
en los tejidos. En los tejidos de los productores. De todos los productores de un ecosistema en particular. Ahí yo los tomo a todos por metro cuadrado. Esto puede ser por metro cuadrado. Y mido cuánta energía tienen. 100 joules, 10.000 joules, perdón, 10.000 joules, que es una forma, esta es una fuente de energía, también puede ser en calorías, 10.000 joules. Veamos lo que pasa con el siguiente nivel trófico, ya que el siguiente nivel trófico obtiene la energía de ellos, ¿ya? De los productores. Vamos a ver qué tan buena es la transferencia de energía, la eficiencia, miren. Fíjense. Ahora, esta es la energía contenida en los consumidores primarios, o sea, en los herbívoros. ¿Cuánto es la energía? 1000 joules, ¿ya? Veamos cuánto es la energía que puede contener el siguiente nivel trófico. 100 joules. ¿Ya? Esa es la energía que puede estar en los tejidos del siguiente nivel trófico. Si se dan cuenta, se va dando un patrón. O sea, se van a dar cuenta que solo se transfiere el 10%, ¿ya? De lo que está en el nivel anterior. Entonces hay transferencia 10%, transferencia 10%. El siguiente nivel trófico, ¿cuánto tendrá? 10. Y si hubiese otro más, un joule. Así. Y aquí, ¿cuántos niveles tróficos pudimos crear? Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 niveles tróficos. Bueno, si sumamos los otros 5 niveles tróficos. ¿Cómo poder tener más niveles tróficos? Para que hayan más niveles tróficos, yo tengo que tener mayor entrada acá abajo. Mayor entrada acá abajo. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, 100.000 joules, yo podría tener más niveles hacia arriba. O si tuviera 1.000.000 de joules, por supuesto, mucho más niveles tróficos para arriba. Por lo tanto, habrían más especies, ¿ya? Y la comunidad sería más diversa. Y la comunidad sería más diversa o más rica en especies. Sería más diversa. Entonces, mientras más energía entra al ecosistema, yo esperaría que el ecosistema sea mucho más rico en especies, más diverso. Se llama biodiversidad. O sea, que tenga más biodiversidad. Así, ¿ya? Mientras más fotosíntesis haya acá, más fotosíntesis, mejor. ¿Sí? Así. O sea, con lo que hemos visto anteriormente, ya sabemos qué consiste la fotosíntesis, de qué depende, qué factor y todo. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de fotosíntesis, mejor. Entonces, hay una eficiencia solo del 10% y esto constituye una ley. La verdad, no es que siempre se pase el 10% solamente, a veces pasa más, 30%, a veces menos, pero esto es como un promedio más o menos del 10%. ¿Ya? La transferencia neta de energía entre los niveles tróficos tiene una eficiencia aproximada de 10%, transferencia poco eficiente que se llama ley del 10%. ¿Ya? Eso sería entonces con el pirámide de energía. Ahora vemos cómo se comportaría la pirámide de número. Básicamente es lo mismo que vimos recién, pero vamos a tener algunas diferencias. Fíjense acá. Es una representación gráfica nuevamente donde vamos a poner la cantidad de individuos de cada nivel trófico. Ya, aquí les muestro como primer ejemplo un ecosistema de pradera. ¿Ya? Y aquí esto hay que poner ojo en este caso, porque la pradera son pastos, o sea, son vegetales pero pequeños, que ocupan una pequeña superficie. Entonces, en una pradera, por metro cuadrado, yo voy a tener muchos individuos por metro cuadrado. Muchos. Por lo tanto, acá abajo, por metro cuadrado, voy a tener muchos individuos. O sea, por ejemplo, 1.000.000 en un metro cuadrado. 1.000.000 por metro cuadrado. Entonces, lo que sigue después son consumidores primarios. Y como los productores son tan pequeños, voy a tener muchos en ese metro cuadrado. Ahora, si en ese mismo metro cuadrado yo cuento cuántos consumidores primarios van a haber, de seguro no van a haber más que los productores primarios, porque los productores primarios son pequeños. Entonces, aunque puede ser el caso que también aquí yo tenga mucho acá. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender del tipo de ecosistema nada más. Del tipo de ecosistema, cada vez que le salga una pregunta, le van a indicar cuánta cantidad tengo acá, o sea, le van a colocar poco, mucho, harto, y ahí ustedes pueden ir sacando la relación en tamaño. Eso es lo importante, que vean la relación en tamaño y ver, por ejemplo, que acá yo tengo más, aquí viene cada vez, aquí es más, aquí cada vez es menos, aquí es menos, no sé, aquí menos.
Ahí se va dando esta pirámide, de esa forma así. ¿Ya? Ahí lo vemos entonces por metro cuadrado, cada vez va disminuyendo. Y les tengo otro ejemplo, que es este. Que de seguro esto también se da en la pirámide de energía, pero lo voy a explicar con la pirámide que va a seguir, que es el de biomasa. Cuando el ecosistema, este segundo ejemplo, es un bosque, ¿sí? Cuando los organismos, cuando los productores son gigantes, es que vamos a tener, por ejemplo, 1 por metro cuadrado. Entonces, la base va a ser angosta, 1 por metro cuadrado. Vamos a tener, no sé, 1.000.000 después de larvas, porque en un árbol que es gigante, ¿cierto? Vamos a tener millones de larvas ahí, entonces, la base. Entonces, después el segundo nivel trófico va a ser gigante y así después cada vez va a ir achicando. Cuando tenemos esta relación, por ejemplo, entre los productores y los consumidores primarios de esta forma, donde tenemos este nivel, este segmento más pequeño, decimos que la pirámide en general, decimos que la pirámide es invertida. Aunque no pareciera, porque invertido yo esperaría que fuera como una pirámide al revés, completa. Pero no, si tenemos un segmento más pequeño, uno de abajo, que regularmente es a nivel de los productores, más pequeño que lo que sigue, decimos que ahí hay una inversión y decimos que la pirámide es invertida. Versus esta pirámide que es como lo tradicional. Ahí. Y la última es la pirámide de biomasa, donde se va a representar la biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Es la masa o la cantidad de materia, que en este caso la cantidad de materia lo vamos a medir sacando simplemente el peso, ¿sí? O sea, la fuerza con que ejerce la Tierra. No la fuerza, sino la aceleración que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, que depende de su cantidad de materia. Entonces, pero el peso seco. Entonces hay que sacar o quitar el agua para poder crear esta pirámide. Entonces, nuevamente en la base vamos a tener a los productores, después van a ir los consumidores primarios, secundarios, etc. Y fíjense que la cantidad de materia cada vez se va distribuyendo. Por ejemplo, aquí tenemos 809 gramos en ese metro cuadrado. Eso es de productores. Pero de consumidores primarios, ¿cuánto tenemos en ese lugar? Solo 37. Después, en ese mismo lugar con carnívoros, 11 gramos nada más. Y acá 1,5 carnívoros secundarios. O sea, consumidores, estos vendrían siendo primarios, secundarios, terciarios. Entonces se va disminuyendo cada vez la cantidad de biomasa cuando vamos avanzando a nivel trófico. Eso es como lo común, lo tradicional, pero también podemos tener una inversión. Imagínense que esto después para arriba es como normal. También podemos tener una inversión en el caso de, en un ecosistema, pero esto es un ejemplo nada más, ¿eh? No es que todos los ecosistemas marinos sean de este tipo, porque hay algunos ecosistemas marinos donde los productores son algas, hay como unos bosques de algas en el fondo marino, gigantes, entonces ahí esto básicamente son como árboles así submarinos. Entonces, hay otros ecosistemas donde el fitoplancton no es la base del ecosistema. Puede que esté participando, pero no es el único productor que va a haber, ¿ya? Pero este es solo un ejemplo, no es para demostrar que puede existir este fenómeno también llamado inversión, donde los productores, en este caso el fitoplancton, y este es el caso particular del fitoplancton, porque el fitoplancton tiene una tasa de reproducción, tasa de natalidad muy grande, pero bueno, también de mortalidad. ¿Por qué una tasa de natalidad muy grande? Porque ellos se reproducen muy rápido, ¿ya? ¿Y por qué una tasa de mortalidad grande? Porque lo van depredando rápidamente. Hay una gran depredación. ¿Quién los depreda? El zooplancton y la fauna de profundidad. Entonces, ahí, fíjense cuántos gramos de eso tenemos. 21 gramos por metro cuadrado. Sin embargo, de fitoplancton solo 4 gramos por metro cuadrado. Y uno dice, ¿por qué 4 gramos por metro cuadrado puede sustentar a tantos gramos de zooplancton? Y es porque los productores se van reproduciendo rápidamente. Entonces, esos 4 gramos, si no existieran los consumidores primarios, esos 4 gramos al cabo de un día serían 12, 15 gramos por metro cuadrado. Y así sería demasiado
cada vez aumentando muy rápidamente porque tiene una tasa de natalidad elevada. Pero esto no pasa porque los de arriba, los consumidores primarios, se los van matando rápidamente, se los van comiendo. Entonces, estos gramos que se podrían ir generando acá se van drenando, se van moviendo rápidamente al nivel siguiente. Entonces, y en el nivel siguiente se acumula un poco más. Ya por lo menos se le permite llegar a 21 gramos porque estos mismos gramos van a ir pasando al de arriba. Dependiendo ahí la capacidad, la eficiencia con que se va alimentando el nivel de arriba, se va a ir pasando para arriba. Pero normalmente las inversiones se dan a nivel de los productores respecto a los consumidores primarios. Aquí es como donde se da la inversión y decimos que la pirámide es invertida a pesar de solamente tener esas diferencias de tamaño al revés al comienzo. ¿Ya? Eso sería entonces una pirámide de biomasa. Veamos otro concepto que tienen que aprender, que es la magnificación biológica. La magnificación biológica está vinculado a este proceso que se denomina bioacumulación. ¿Qué significa bioacumulación? Bio es vida. Entonces, los seres vivos acumulan algún compuesto de interés. Algún compuesto de interés en sus tejidos. Entonces, vamos a ver en qué tejidos, qué compuestos de interés, por qué lo acumulan, ¿ya? Todas esas preguntas las vamos a responder ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ya, entonces vamos a ver. Ya, mira, aquí está el texto. De alguna manera, los organismos pueden concentrar. ¿Qué significa? Aumentar la cantidad en el mismo espacio. ¿Sí? O sea, en un mismo espacio ahora tienes más de algo que se está concentrando. Eso significa que se está concentrando. En el mismo espacio o volumen. Concentración en la cadena alimenticia debido a la depredación de sustancias que una vez liberadas en el ambiente son los organismos de los niveles tróficos inferiores incorporan, o sea, los productores. Los productores incorporan los productores estas cosas, pero no los metabolizan, no los transforman en otra cosa, por lo tanto persisten como tal y se acumulan en el tejido graso, en ese tejido en particular, el tejido graso. Por lo tanto, los elementos que se bioacumulan son lipofílicos, es decir, son afines con los lípidos. Son afines con los lípidos, ¿ya? No todos los elementos que se bioacumulan pueden ser de interés para nosotros, sino que aquellos normalmente que nos van a causar alguna enfermedad o van a destruir o degradar el ecosistema. En el caso que les muestro acá, ahí les traigo el DDT. El DDT no era el PCB. PCB está el DDT, que es un pesticida. Están los metales pesados. Los metales pesados que también se comportan de esta manera. Ya no se metabolizan y cuando empiezan a concentrarse empiezan a generar problemas en los seres vivos y se degrada el ecosistema. Entonces, esas son las características que tienen que tener estos compuestos para que se bioacumulen. No metabolizarse, no transformarse y ser liposoluble. ¿Ya? Esas son las dos características que tienen que tener los compuestos para que manifiesten bioacumulación y magnificación biológica. La bioacumulación es simplemente acumular en los tejidos grasos estas sustancias. ¿Ya? Así, la tomamos del ambiente o la tomamos a través de la depredación, dependiendo de quiénes seamos, de qué nivel trófico estemos. Por ejemplo, el fitoplancton son autótrofos. Entonces, ellos obtienen la materia del ambiente, directamente del ambiente. Entonces, si se vierten sustancias al ambiente, ya sea al agua, al aire o al suelo,
ellos van a incorporarlo en sus tejidos. ¿En qué tejidos? En los tejidos grasos. Por aquí entra entonces el tema y después se va a ir pasando de nivel trófico en nivel trófico. Y cada uno de ellos, por ejemplo, el fitoplancton va a bioacumular este elemento, bioacumular. Y ahora, ¿se acuerdan que el fitoplancton iba creciendo, creciendo, creciendo rápidamente, pero también iba siendo devorado? Entonces cada vez que ellos iban generando más biomasa, iba a ser depredada por el zooplancton. Entonces, estos elementos que se bioacumulan en el tejido graso ahora van a formar parte del tejido graso del zooplancton. Y de aquí va a pasar a el siguiente nivel trófico, el esperlano. Pero ¿se acuerdan, de acuerdo a la pirámide de biomasa, que el siguiente nivel trófico tiene menor biomasa? Menor biomasa, por ejemplo, ya si el zooplancton tenía 10 gramos por metro cuadrado, ahora de esperlano voy a tener un 5 gramos por metro cuadrado. Sí, y así. Y la siguiente, no sé, va a tener 3 gramos por metro cuadrado en biomasa. Finalmente acá va a ser 1 gramo por metro cuadrado. Entonces, imagínense que estos compuestos se empiecen, como se están distribuyendo, como van a ir pasándose de nivel trófico en nivel trófico por medio de la depredación, se van a ir, estos mismos compuestos, estos mismos elementos van a ir pasándose de uno en otro. Y como se van a ir distribuyendo en una menor biomasa, se van a ir concentrando. A esto le llamamos magnificar. Magnificar vendría siendo como concentrar. ¿Ya? Entonces se va a ir concentrando. No es porque cada uno de ellos incorpore más desde el ambiente estos compuestos que nos interesan, sino que porque como se van comiendo los que están abajo, y este esperlano, por ejemplo, necesita comer muchos de acá, todos esos elementos que están dentro de él van a pasar ahora al tejido del esperlano, que tiene una menor biomasa que todo lo que se está comiendo. Entonces se va a concentrar. ¿Ya? Entonces, la magnificación biológica se da cuando se pasa la materia entre los niveles tróficos. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener la mayor concentración en sus tejidos del compuesto que estamos analizando? Ellos, los depredadores tope. Depredadores tope, que serían los depredadores tope, es el depredador del máximo de la cadena alimenticia, que está acá arriba. Ese normalmente manifiesta los problemas porque como se va magnificando, se va distribuyendo en una menor biomasa, por lo tanto se está concentrando, ellos son los que van a llegar a niveles tóxicos de este compuesto cuando está ahí. Puede ser a este nivel, puede ser a este nivel, dependiendo de la sensibilidad del organismo al compuesto. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos una serie de características. No se olviden, no se metabolizan, se acumulan en el tejido graso, se incorporan en los niveles tróficos inferiores y estos son los de arriba los que pagan las consecuencias. ¿Ya? Tenemos los PCBs, como les decía, el DDT, que es un detergente, creo que es un detergente, un pesticida, y los metales pesados, como por ejemplo el mercurio. Yo sé que ustedes seguro recuerdan que a las mujeres embarazadas no les permiten o no les recomiendan consumir marisco enlatado, jurel, todo eso, porque pasa este fenómeno, ya que nosotros tiramos de todo en el mar, y en el mar puede que esté bastante diluido, pero como se va pasando, este elemento se incorporan a los productores, que son una gran biomasa, después se va pasando al siguiente nivel, que es cada vez una menos biomasa y menos biomasa, entonces se va acumulando cada vez más, se va concentrando el compuesto, a medida que va pasando nivel trófico se llama magnificar. ¿Ya? Ahí está entonces ese otro concepto que también tienen que aprender. Y nos quedaría ya lo último, que son los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, que son 4. Tienen que aprenderse los ciclos del carbono, nitrógeno, agua y fósforo. ¿Ya? Estos ciclos se llaman ciclos porque no tienen inicio ni fin. No tienen un inicio ni un fin. O sea, se van repitiendo en bucle constantemente, como lo vamos a ver. Y son bio, ¿ya? Porque participan los seres vivos. Geo, porque participa el ambiente, o geo es tierra en realidad, pero también puede ser, vamos a ver que los elementos aquí se mueven en la tierra, el aire o el agua.
Y químicos porque son sustancias químicas las que se van a ir moviendo. Fósforo, agua, nitrógeno, carbono. Entonces se llaman ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? En esencia, estos elementos que ven acá, el carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, se van a ir moviendo entre estos elementos que les muestro acá, que yo les denomino reservorios. Un reservorio. ¿Ya? Ahí es donde van a quedar más tiempo almacenados. Nosotros tenemos 4 reservorios en los ecosistemas. 3 de ellos son sin vida. La atmósfera es un reservorio, por ejemplo, de CO2. También tengo N2, nitrógeno. Puede haber vapor de agua, por supuesto, ahí arriba. Las rocas también pueden tener, en el suelo puede haber CO2 también, en la fase de aire del suelo. Puedo tener nitrógeno, como amoníaco, pero ahí hay nitrógeno. Agua, por supuesto, el suelo puede retener agua. Fosfato también. El agua también, el agua puede tener CO2 disuelto, puede tener agua, por supuesto. Puede tener NH3, NH4, N2 disuelto, creo yo. Así. Y los organismos, claro, toman todos estos elementos de los distintos reservorios. Entonces ellos también van a tener. Ahora, los organismos normalmente el carbono lo transforman en carbono orgánico. ¿Ya? Vamos a tener agua, vamos a tener fosfato, pero fosfato orgánico. O sea, esto lo metemos a ATP, los metemos a ácidos nucleicos. O sea, creamos moléculas orgánicas con estos elementos. El nitrógeno lo mismo, el nitrógeno lo tenemos como en las proteínas, por ejemplo, en los ácidos nucleicos. Entonces, transformamos estos elementos minerales en compuestos orgánicos, o sea, los hacemos participar formando compuestos orgánicos. Y una vez que nosotros vamos muriendo, esto se libera hacia acá, se libera hacia acá, se libera hacia acá, o de la atmósfera el CO2, por ejemplo, se puede disolver en el agua, o se puede ir al suelo, y así se va moviendo desde todos estos reservorios para todos lados, ¿ya? Va y viene todo, la materia, la energía aquí. Bueno, la energía se va disipando, aunque estos son los ciclos biogeoquímicos, o sea, no vamos a ver la energía, nos interesa solamente ver cómo se movilizan estos elementos a través de estos reservorios. Ya entonces, en esencia la cosa es así, en general es así. Esos son los reservorios, la atmósfera, el suelo, el agua, falta aquí, que ahí podemos tener carbono, podemos tener nitrógeno y fósforo. Y desde estos reservorios sin vida, estos elementos que tenemos que estudiar van a incorporarse a los seres vivos a través de los autótrofos, ya que serían los productores. Ellos son los grandes responsables de introducir, de crear las moléculas orgánicas de las cuales todos los demás dependemos. Entonces ellos absorben los nutrientes desde los reservorios abióticos y construyen moléculas orgánicas. Como por ejemplo, todas las moléculas orgánicas tienen carbono, pueden producir proteínas, ácidos nucleicos, fosfolípidos, ATP, y por medio de la depredación, nosotros nos comemos estos organismos y pasa a los consumidores. O bien, estos mismos, los productores, pueden ir muriendo directamente y los descomponedores van liberando esto otra vez a los reservorios abióticos. ¿Ya? Los consumidores igual van a ir muriendo y los descomponedores van liberando esto como minerales. Ahí está el reservorio abiótico. Y es así como se mueve entonces desde el reservorio biótico hacia el abiótico y del abiótico al biótico. Esa es la generalidad. Entonces ahora vamos a ver el ciclo del agua. El ciclo del agua está aquí. El ciclo del agua. Ya vamos a partir desde el aire, desde este gran reservorio que es la atmósfera. Entonces en la atmósfera nosotros vamos a tener vapor de agua. Vapor de agua. Ahí arriba. ¿Ya? Hay un gran reservorio ahí arriba en la atmósfera de unos 13.000 kilómetros cúbicos de agua al año. Aquí siempre va a haber ahí agua en estado gaseoso arriba en la atmósfera. Desde aquí, por medio de la precipitación, va a caer a la Tierra o va a caer hacia el océano. Preferentemente cae en el océano, la mayor cantidad de agua va a caer allí, porque básicamente tenemos más agua que tierra realmente. Una vez estando en el suelo, puede percolar, se puede infiltrar entre medio de la roca y va a dar a la napa freática, que representa igual un reservorio. Aquí esto es también un reservorio. Y aquí puede quedar mucho tiempo sin participar en el ciclo. Así, ¿ya?
Entonces se puede infiltrar, también puede escurrir por la superficie y llegar al mar, formar ríos, formar lagos, ¿ya? Y también se puede ir evaporando. La gran evaporación que existe es desde los océanos, ¿ya? También los seres vivos también devuelven parte de esta agua hacia la atmósfera de vuelta por medio de la transpiración, ¿ya? Y la respiración celular. Recuerden, la respiración celular lo que hace es liberar CO2 y agua. Y ahí está, esta agüita se va a liberar también a la atmósfera. Entonces, estos son los procesos que liberan agua a la atmósfera. La evaporación, principalmente del mar, la evaporación desde el suelo, ríos, lagos, etc. Y también la transpiración y la respiración ahí liberan agua a la atmósfera. ¿Ya? Son ahí unos cuantos, 71.000 de estos elementos de acá y 42, o sea, 425.000 kilómetros cúbicos al año de agua que se evapora. Y así es como se devuelve a la atmósfera y queda aquí en este lugar. ¿Ya? Movimiento del aire frío, del húmedo, etc. Y esto precipita otra vez y ahí tenemos otra vez el ciclo del agua. ¿Ya? Ese sería el ciclo del agua. Después veamos el ciclo del carbono. Este es el ciclo del carbono. Nuevamente vamos a partir de la atmósfera. El carbono está en la atmósfera. Como CO2 se puede solubilizar en el agua como bicarbonato, ácido carbónico, se disuelve ahí. Y desde aquí los productores, por medio de la fotosíntesis, incorporan este carbono inorgánico para formar carbono orgánico. Y ahí forman los compuestos orgánicos que conocemos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos. Ahí están. Desde aquí el carbono puede liberarse de nuevo, de vuelta a la atmósfera o al agua por medio de la respiración. Ya recuerden que las plantas también tienen mitocondrias y pueden respirar este carbono orgánico y lo liberan como CO2 otra vez a la atmósfera. También desde aquí puede pasarse por medio de la depredación a la cadena alimenticia. Y ahora el carbono lo tenemos en los animales, pero sigue siendo carbono orgánico. También desde los productores puede pasarse a la atmósfera o al agua por medio de la combustión. O sea, al menos a la atmósfera por medio de la combustión. Y la combustión tiene la misma fórmula que la respiración celular, ¿eh? C6H12O6, por ejemplo, tú lo combinas con oxígeno y te va a dar CO2 más agua. Bueno, en este caso más luz y calor, que es lo que generaría una combustión. Pero en nuestro caso la respiración celular genera CO2 más agua, más ATP y calor, no genera luz al menos. Entonces, lo que ven en rojo son los procesos que liberan CO2 a la atmósfera o al agua. Y lo que ven en verde será el único proceso que lo captura. ¿Ya? Entonces, desde el carbono de los animales, nosotros lo respiramos, o aquí, tanto las plantas mueren, nosotros morimos, todos vamos muriendo, y vamos ahora, este carbono orgánico está en la materia muerta. ¿Quién puede tomar esto? Los descomponedores, ¿ya? Los microorganismos, lo toman y lo liberan otra vez a la atmósfera. Este carbono también podría pasar y formar parte del petróleo, conversión por procesos geológicos, quedamos como petróleo, ¿ya? Y aquí queda más tiempo sin moverse, hasta que por ejemplo el ser humano explote este lugar, ¿ya? Y así, ahí se devuelve otra vez a la atmósfera. Y eso sería el ciclo del carbono. Vamos con el ciclo del nitrógeno. Este es un poco más complejo, ¿ya? También vamos a partir de la atmósfera con N2. Este es un tipo de nitrógeno bastante inerte, bastante poco reactivo. Por lo tanto, tiene que ser los seres vivos. Yo, por ejemplo, no puedo tomar este N2 y transformarlo en nitrógeno orgánico al hacerlo participar de proteínas y ácidos nucleicos. No lo puedo hacer. Pero sí hay organismos que lo pueden hacer y son bacterias, ¿ya? Son bacterias y el proceso se denomina fijación biológica. Fijarlo, o sea, inmovilizarlo, tomar el N2, que es un gas, e inmovilizarlo, fijarlo, transformarlo en un compuesto más reactivo, el amoníaco o bien el amonio. Son bacterias que pueden vivir libres en el suelo o agua, pero también hay unas bacterias que destacan, que son aquellas que pueden vivir en las raíces. ¿De quiénes? De leguminosas, de
no aparece acá, pero de leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? El poroto, la arveja, el garbanzo. Entonces son leguminosas. Y estas pueden tomar este nitrógeno inerte o poco reactivo y transformarlo en amoníaco o amonio y se lo entregan a la planta. Y la planta puede ir absorbiéndolo, puede ir asimilándolo. Asimilación, ya lo puede asimilar. ¿Ya? O bien, este amoníaco puede quedar en el suelo, en el agua, por ejemplo, y ser tomado por otras bacterias que están ahí de vida libre, que son libres, como el viento. Nitrosomonas, por ejemplo, que toman este amoníaco o amonio y lo transforman en nitrito. Fíjense que ahí están oxidando este compuesto al colocarle oxígeno. El nitrito, después hay otras bacterias, las nitrobacter, que toman este nitrito y lo transforman en nitrato y ahí van oxidando este nitrógeno. Y así como nitrato puede incorporarse a las plantas desde el suelo, por ejemplo. Y este proceso se llama nitrificación. La nitrificación es un proceso de transformación de amoníaco, amonio, hacia nitrito y hacia nitrato finalmente. Después de este proceso de nitrificación viene la asimilación, ya que acá adelante yo se los mencioné como asimilación porque si ustedes tienen nitrógeno, este nitrógeno es inorgánico. Eso significa que no participa de moléculas orgánicas, es inorgánico. Si este nitrógeno estuviera combinado a carbono e hidrógeno, diríamos que es nitrógeno orgánico, pero de momento nada, Entonces, cuando este proceso de asimilación, ¿qué es? Es la conversión de nitrógeno inorgánico a nitrógeno orgánico. Eso le llamamos asimilación. Y por supuesto los productores lo pueden hacer, las bacterias también pueden hacerlo. Y una vez estando este nitrógeno como compuesto orgánico ahora, porque las plantas pueden tomar esto y transformarlo en carbono, en nitrógeno orgánico, es que ahora tenemos el nitrógeno en proteína de ácido nucleico. Y de aquí puede pasar a la cadena alimenticia. Cada uno de ellos puede generar desechos, o puede morir, y este nitrógeno orgánico va a ser descompuesto por los descomponedores, por las bacterias y los hongos, y este proceso de descomposición se denomina amonificación. Amonificación es descomposición del nitrógeno orgánico en amoníaco, que sería la base acá. ¿Ya? Y ahí tenemos aquí un pequeño ciclo, como lo pueden ver acá abajo. Vamos a borrar todo un poquito. Aquí tenemos un ciclo, pero este ciclo no está cerrado, o sea, ese ciclo lo tenemos ahí perfecto. Pero fíjense que siempre aquí estamos teniendo una entrada. Aquí hay una entrada. Entonces uno dice, si seguimos aquí con esta entrada todo el tiempo, todo el nitrógeno se va a acabar, el nitrógeno en la atmósfera, porque todo está metiéndose acá a este ciclo que ven acá abajo. Sin embargo, hay un proceso denominado desnitrificación, que también lo realizan bacterias de vida libre en el agua, en la tierra, que toman este nitrato, por ejemplo, y lo pueden convertir, o nitrito, lo pueden convertir otra vez en N2, y ahí sí se cierra el ciclo. Ahí sí estaría cerrado el ciclo. ¿Ya? Ese sería el ciclo del nitrógeno. Como pueden ver, las bacterias son muy importantes en este proceso. Y finalmente nos quedaría el ciclo del fósforo. A ver, ciclo del fósforo, que es este no es tan difícil. Mira, si se dan cuenta, todos los ciclos que hemos visto hasta el momento mueven el elemento entre la atmósfera, el suelo, el agua y los seres vivos. En este caso en particular destaca este porque el fósforo no tiene como reservorio la atmósfera. La atmósfera no lo tiene. Entonces yo no voy a encontrar fósforo en la atmósfera como fosfato. Este está normalmente en las rocas. En las rocas ahí está como el origen. En las rocas, ahí tenemos las rocas con fosfato. Puede ser fosfato de calcio, fosfato de potasio. Es como una sal. Se lo tengo formando en las rocas y desde aquí puede ser erosionada esta roca. Es decir, desgastada por la lluvia, por ejemplo, que cae aquí sobre estas rocas y van desgastándola y va arrastrando en la roca material particulado pequeño y se va solubilizando entonces el fósforo. Y ahora ya tengo el fósforo en el agua. Lo puedo tener en el lago, lo puedo tener en un río, así. O bien el ser humano puede tomar este fósforo, lo puede minar, lo puede explotar
y él genera abono, fósforo, fosfato, y aplica fertilizante en los cultivos, y es así como ahora el fósforo que estaba en la roca pasa a animales y cultivos. ¿Ya? Estos seres vivos pueden generar desechos, pueden morir, ya lo que hemos visto que siempre pasa, y es tomado por bacterias, descomposición, y se devuelve al suelo, y del suelo nuevamente los productores lo pueden tomar, y así está reciclándose esto todo el rato, y eventualmente de aquí se va a pasar al agua, ya se va a ir al agua de alguna manera. Eso sería aquí el ciclo, como un ciclo como terrestre, ciclo terrestre. Y acá les muestro una parte acuática, ¿ya? Desde la erosión o bien desde la misma fertilización, como lo vamos a ver, puede ir a dar al agua. Erosión de minerales, fosfato de calcio va a dar al agua, ahora esto lo tengo disuelto en el agua y los organismos acuáticos toman esto, los productores, ahora están los organismos marinos, parte de esto puede irse al fondo aquí, formar sedimentos, material particulado que se queda en el fondo del agua. Desde los organismos marinos nuevamente se pueden ellos morir, se descomponen y otra vez, descomposición, nuevamente los productores lo toman otra vez y aquí tengo otro ciclo aquí en el agua. Tengo un ciclo en la tierra, un ciclo en el agua y estos dos se conectan, como pueden ver ahí. O sea, cada vez que nosotros, por ejemplo, fertilizamos, a veces fertilizamos en exceso y esto puede ser lavado por el agua y finalmente ir al río, finalmente. Y así como termina el fosfato ahí, y el nitrato también, si es que estamos aplicando abono nitrogenado, también puede irse el nitrato hasta el agua ahí. Y ahora lo tenemos disuelto en el agua y va a formar parte de los seres vivos que habita ahí en el agua, pues lo van a tomar los productores y así van a estar ciclándose. Pero aquí hay y ahora uno dice, pero ¿cómo vuelve a roca? Que sería como el inicio de donde partimos. Aquí, con los sedimentos. Resulta que todos estos organismos van muriendo y se van depositando en el fondo finalmente y se va comprimiendo esta capa, se va comprimiendo allá abajo, se comprime y se empieza a formar roca. Un tipo de roca que se denomina roca sedimentaria, como de sedimento. Roca sedimentaria. Y finalmente esta roca, ¿cómo llega acá arriba? Bueno, con los procesos geológicos. Los procesos geológicos como la tectónica de placas. Por ejemplo, Darwin, cuando vino acá a Chile, se encontró con que en la cordillera de los Andes habían conchas marinas. Habían conchas marinas. Ya, eso es una conchita marina. Había ahí. Entonces, eso significa que esto que ven acá, esta roca, antes era suelo marino. Suelo marino. Entonces, este ciclo del fósforo es así. ¿Ya? Toma igual mucho tiempo a que se vuelva allá arriba como roca, pero hay harto ahí fósforo menos. Y ahí va a estar reciclándose todo el rato. ¿Ya? Y eso, jóvenes, sería el ciclo del fósforo y los ciclos biogeoquímicos que tenemos que ver. Ya estaríamos listos entonces con esta clase. Espero que les sirva y cualquier cosa me escriben un correo. ¿Ya? Adiós.